Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bienvenidos a un tiempo de reflexión, estudio y conversación de la palabra de Dios, donde juntos buscamos su guía para vivir en su verdad. Aquí comienza Aprendiendo Juntos en Armonía. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. Como cada semana estamos aprendiendo lo que la palabra del Señor nos dice, y en esta forma especial lo estamos haciendo más sistemáticamente. Estamos viendo el Antiguo Testamento, cómo se compone la Escritura, cómo fue hecho el canon, ¿cierto? Y de una manera en la cual estamos estudiando juntos, podría ser también. Y para ello, junto a mi querido pastor Iván Reyes. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo está, querido hermano Juan? Muy bien, acá sin ningún tipo de problema, gracias al Señor. Y dispuesto a poder seguir compartiendo con cada uno de los auditores de Radio Armonía este programa especial que tiene como finalidad simplemente aportar un granito de arena al estudio de las Escrituras, es decir, poder motivar también. Esperamos que los hermanos se vayan motivando a poder estudiar la palabra de Dios de una forma mucho más exhaustiva, a través de primero tener un panorama general como un gran paraguas bajo el cual se revela las Escrituras, y entonces podamos tener una comprensión mejor de la palabra del Señor para edificación de nuestras almas. Así, y esperamos que cada uno de nosotros pueda verlo de esta manera y que pueda anhelar ser edificados, ¿cierto? Que nuestras almas puedan ser edificadas por medio de la palabra del Señor. ¿Oramos, pastor, les parece? Perfecto. Nuestro buen Dios, nuestro Padre Celestial, ¿cómo no darte gracias, Señor, en este día que tú nos das, Señor, en estas horas, en los cuales podemos ver tu misericordia tempranamente, Señor, y por la tarde también ver tu fidelidad. Señor, te damos gracias porque podemos tomar en estos tiempos, Señor, podemos aún compartir de tu palabra, anunciar tu glorioso evangelio y compartir las verdades que Jesucristo nos ha dejado también. Señor, gracias por estos escritos, gracias por tu palabra, por tu gloriosa palabra, Señor, la cual nos guía día a día, Señor, a cómo conducirnos en esta vida, a cómo conducirnos, Señor, para llegar a conocerte en profundidad cada día más y así asombrarnos de cuán grande eres tú, Señor. Cada vez nos asombramos y te vemos tan alto, tan sublime, tan excelso, Señor, que nosotros nos vemos cada vez más pecadores delante de ti y pequeños. Señor, que podamos reconocer en nuestros corazones lo grande que eres tú, lo maravilloso que eres, lo amoroso que eres también, Señor, para con nosotros. Sí. Y cómo nos amas, de la forma como un padre ama a un hijo. Gracias te damos, Señor. Guíanos en esta hora a través de tu Espíritu Santo, Señor, que podamos aprender y podamos comprender de una mejor forma tu palabra también. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Quizás sería bueno poder un poco contextualizar lo que vimos la semana anterior y que tiene que ver con dos cosas esenciales. Nosotros hicimos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? Esa es la pregunta que hicimos de inicio, que sirvió de introducción, y luego mencionamos al menos dos hechos, y podríamos decir tres en general. El primero es porque contextualiza el Nuevo Testamento, es decir, le da contexto al Nuevo Testamento a través de muchas cosas que aparecen en el Antiguo, que al entenderlas nosotros podemos después entender mejor el Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento dan por hecho que sus lectores ya tienen un contexto, y el contexto obviamente es de las escrituras del Antiguo Testamento.
Entonces, por esa razón, esa es una de las primeras razones por las cuales nosotros dijimos que era importante, necesario estudiar el Antiguo Testamento. Hay una segunda razón, que es porque el Antiguo Testamento revela el carácter de Dios de una manera que no lo hace el Nuevo Testamento. Es decir, al revelar el carácter de Dios de una manera tan directa, lo que normalmente se entiende como teología propia, que es el conocimiento de Dios, lo tenemos en el Antiguo Testamento de una forma prolífica. Por ejemplo, en los Salmos, a través de las acciones gloriosas de Dios en favor de su pueblo, por ejemplo. Vemos su extraordinario poder, vemos su fidelidad, vemos su paciencia para con su pueblo rebelde y contradictor que permanentemente se rebelaba contra él. Vemos en términos prácticos, vivenciales, relacionales, cómo el Señor es soberano también. Por ejemplo, el Salmo 105 nos ayuda a poder entender de qué manera el Señor condujo todo desde su compromiso, de su pacto hizo con Abraham, quiero decir, hasta que finalmente los introdujo a la tierra prometida. En todo ese proceso, Dios es el que iba conduciendo todos los hechos y los acontecimientos, incluso en relación a aquellos que no eran del pueblo de Dios, como en el caso de los egipcios, ¿cierto?, que esclavizaron a los israelitas. Sin embargo, en todo eso el Señor estaba detrás de la escena, guiando, conduciendo todo. Eso es soberanía de Dios. Vemos también, por ejemplo, la fidelidad de Dios, cuando Dios se compromete, en el mismo Salmo 105, se compromete con Abraham en los primeros versículos 7 y 8 en particular, y luego al final dice que lo hizo conforme a la promesa que había hecho Abraham, es decir, fidelidad absoluta de Dios. Misericordia, ¿cierto? ¿Cuántas veces actuó con misericordia? Salmo 78, por ejemplo. El pueblo decía, ¿podrá poner mesa en el desierto? Y el Señor les había dado maná del cielo. Maná del cielo. Exactamente. Él sacó agua de la roca, por ejemplo, y ellos todavía seguían murmurando contra el Señor, levantándose contra el Señor en rebeldía. Y Él mantuvo su paciencia y su misericordia durante todo el tiempo para cumplir su propósito. Por tanto, allí tenemos otra razón por la cual estudiar el Antiguo Testamento. Y hay una tercera razón, y es porque nos habla de Jesús, el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo dijo que las Escrituras dan testimonio de Él. A vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, dijo respecto a la Escritura, son las que dan testimonio de mí, en Juan capítulo 5. También en Lucas 24, también lo dijo explícitamente a los discípulos de Maús, comenzó a enseñarle todo lo que decían de Él, los escritos, los profetas y los salmos, hablando de todo el Antiguo Testamento en general, que es una especie de síntesis, esa forma de decirlo. Por lo tanto, ahí tenemos tres razones. Porque nos habla de Jesús, porque contextualiza el Nuevo Testamento y porque también nos revela el carácter de Dios. Eso es lo que vimos, ¿cierto?, en principio en términos generales. Luego dijimos que hay tres formas en que íbamos a ver el Antiguo Testamento. Una forma a través de una explicación histórica simplemente rápida que hicimos, y allí terminamos en esta parte donde dice que esta es la narrativa recogida de los 39 libros del Antiguo Testamento, y que se pueden dividir colocando los primeros 17 libros en una categoría, la narrativa de la creación hasta el regreso del exilio de Babilonia. Hasta allí, claro. Esa es los primeros 17 libros. Esa es la narrativa histórica. Segundo, la siguiente sección de la Escritura es llamada los escritos, dijimos, desde Job hasta Cantar de los Cantares, ¿cierto? Y los libros sapienciales, como se le conoce normalmente, y los últimos 17 libros son los profetas, desde Isaías hasta Malaquías. De tal forma que ahí tenemos entonces una distribución general del Antiguo Testamento, y esa es la primera forma en que lo vimos. Lo vimos en términos históricos, así una rápida mención nada más, desde la creación hasta el exilio babilónico, de donde termina efectivamente, y digamos el regreso al exilio babilónico, donde termina el Antiguo Testamento. Así es. Veíamos como también resumen, el Antiguo Testamento, cierta diferencia del Nuevo, nos revela las promesas.
Exactamente, las ¿cierto? promesas. Sí. Y el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de estas promesas en El Cristo. cumplimiento de estas promesas, que en el fondo es el plan redentor de Dios, el plan de Así redentor es. de Dios anunciado, profetizado en el Antiguo Testamento y cumplido después en el Nuevo Testamento, y particularmente en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Así es. Entonces, hoy, ¿qué vamos a ver, pastor? Una segunda mirada ahora, que es los mismos libros que dividimos recién, es decir, en narrativos, en escritos y en profetas, los vamos a ver en una síntesis, pero más que síntesis, es decir, en una frase prácticamente vamos a ver cada uno de ellos, y en una tercera visión, una tercera vista, ya vamos a ir viéndolos libro por libro en términos ya más introductorios respecto al autor, al contexto en el que fue escrito. Ya vamos a empezar a profundizar más. ¿Se da cuenta que de lo general a lo particular que estamos yendo? Ese es el propósito. Entonces, la primera parte son los libros narrativos que, como dije, vamos a sintetizar en algunas frases nada más cada uno del contenido de ellos. Ese es el sentido. Partimos entonces con los libros narrativos. Narrativos. Génesis es el primero, obviamente, que habla de los principios y describe, quiero decir, cómo fueron creados el mundo y los primeros seres humanos. El Señor dijo después de la creación, después que había terminado su creación, en Génesis 1:31, y vio Dios que era bueno en gran manera, que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Allí termina esa parte conclusiva. Después se explica un poco más en detalle en el capítulo 2 lo que realmente es la creación del hombre en particular. Pero eso es en general. La perfección de esta creación intacta, como entró, digamos que hasta ese momento, hasta el capítulo 2 era evidente, fue, digamos, se introdujo un elemento allí que no estaba presente, como era el pecado. Y allí en el capítulo 3 vemos eso, cómo entró el pecado al mundo y cómo Dios inicia entonces su plan de salvación a través de Abraham, capítulo 12. Ahí nos saltamos al capítulo 12 inmediatamente. Pero a pesar de las instrucciones de Dios a Abraham de vivir en la tierra prometida, Génesis cierra con su pueblo en Egipto. Es decir, no se cumple todavía la promesa plenamente. Me refiero al final de Génesis. Entonces, ¿dónde tenemos al pueblo? Comienza el relato de Éxodo, el pueblo en Egipto, siendo esclavizado en Egipto. Después de que había muerto José, vino otro faraón y ese faraón los redujo a servidumbre. Eso es lo que dice literalmente la Escritura. Aquí empieza entonces el libro de Éxodo y encuentra a los descendientes de Abraham como esclavos en Egipto y constituye la gran entrada de Dios en el escenario mundial mientras se encamina a la nación más poderosa del mundo para tratar de traer de vuelta al pueblo de Israel a su tierra. Una cosa importante, podríamos decir en Génesis, Dios elige un pueblo a través de elegir a una persona. Elige a Abraham, elige una familia, Jacob, y elige en consecuencia después un pueblo. Ya cuando estaban en Egipto y cuando salen de allí son 2 millones y fracción de personas, por lo tanto había la constitución de un pueblo. Pero aquí es una cosa importante que tenemos que recalcar. Deuteronomio 7 después lo dice muy claramente, y es el hecho de que Dios no elige al pueblo porque el pueblo era mejor que el resto de los pueblos de la tierra. Simplemente lo eligió por su soberana voluntad, su determinación soberana. Y entonces está en Egipto y Dios interviene y envía a Moisés para sacarlo de esa condición. Eso es todo lo que conocemos como el Éxodo. Desde el capítulo 12, 13 en adelante prácticamente, tenemos la salida definitiva de Israel de Egipto de la esclavitud. El tercer libro narrativo es Levítico. Levítico presenta un corto relato de las leyes de Dios dadas a su pueblo en el desierto. Levítico no es un libro que avanza históricamente. Es decir, Levítico trata principalmente de las leyes y el propósito, y el tema en cuestión es santidad. Podríamos decir, en Génesis es la elección, en Éxodo es redención y en Levítico es santificación, para sintetizarlo en una sola palabra.
Repito, en Génesis, elección, a esos mismos que eligió, los redime en Éxodo, y a esos mismos que redimió, los santifica en Levítico. A través de las leyes, obviamente, que le dio de santidad. Este es un libro que parece como que casi todos le sacamos la vuelta, ¿cierto? Levítico, porque tiene una cantidad de leyes increíble y como que nos confundimos un poco, sí. Pero en realidad el tema en cuestión es muy simple, es santidad. Ese es el propósito que Dios tenía para con su pueblo, que eligió, que redimió y entonces lo santifica. ¿Ya? Cuarto, Números. Cuenta en su mayoría la historia del pueblo en su viaje hacia la tierra prometida, su rebelión y la constante fidelidad de Dios. Estas tres cosas ocurren permanentemente en Números. Es decir, cuenta la historia del pueblo en su viaje a la tierra prometida, en el desierto, la rebelión constante del pueblo y la constante fidelidad de Dios que responde a la constante rebelión del pueblo. Es increíble eso, la maravilla del Señor, porque no dejó botado a su pueblo en el desierto simplemente porque el pueblo se rebeló, sino que lo juzgó, lo castigó, pero lo introdujo igualmente en la tierra prometida. Ahora, si seguimos en una sola frase describir un libro, así como Génesis es la elección, Éxodo es la redención, Levítico es santificación, tenemos aquí la guía o la dirección, podríamos decir también, de Dios al pueblo de Israel en el desierto. Eso es lo que describe Números. Y Números sí, es un libro que se mueve históricamente. Y quinto, tenemos el libro de Deuteronomio. En Deuteronomio tampoco avanza históricamente porque Números nos deja en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán. Y en ese momento, en ese contexto, el Señor reitera la ley, porque aquí la palabra Deuteronomio es una palabra griega que está compuesta de dos partes, deutero, segundo, y nomos, que significa ley, segunda ley. Pero no es una segunda ley en cuestión, porque este es un nombre que se le pusieron ciertos del idioma griego. No es una segunda ley propiamente tal, sino es una reiteración de la ley. Porque el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida y entonces allí se iba a encontrar con pueblos paganos absolutamente que tenían una multiplicidad de dioses y entonces era necesario que ellos fuesen preparados con la única ley a la cual debían someterse y obedecer, y para así reflejar el carácter de Dios en medio de los pueblos paganos circunvecinos que iban a tener allí en Canaán. En consecuencia, esta reiteración de la ley era sumamente importante. Esto es lo que conocemos como la Torá, ¿cierto? Los primeros 5 libros de la Biblia. Y aquí, ¿cuál es? Instrucción. Esa es la palabra que nos ayuda a describirlo en una sola palabra, valga la redundancia. Entonces, tenemos elección en Génesis, redención en Éxodo, santificación en Levítico, dirección en Números, instrucción en Deuteronomio. ¿Sí? ¿Se alcanzó a tomar apunte en eso? Sí, completo. Ya, perfecto. Vamos entonces al otro libro narrativo que lo sigue, que incluso históricamente es consistente, como es el caso de Josué. Josué describe la conquista de la tierra prometida varios años después, obviamente, después de la salida del pueblo de Dios de Egipto. Por allá, por el año 400 a.C., o sea, 1400 a.C., podemos estar hablando más o menos de Josué. Un poco más, poco menos. Entonces es una descripción de la conquista. Aquí Dios, podríamos decir, coloca a Josué en el lugar de Moisés. Porque Moisés no entró a la tierra prometida, entonces aparece Josué en la escena, que acompañó a Moisés muchas veces, es decir, se preparó, o el Señor lo preparó espiritualmente para que después fuese el líder que conquistara propiamente tal la tierra prometida. Pero quien nos introdujo en la tierra es el Señor. Eso nunca hay que olvidar, para no fijarnos en los, comillas, héroes del Antiguo Testamento, sino que entender
que Dios fue el que le dio la fuerza, la sabiduría y la capacidad a Josué para que pudiese conquistar. Pero él obedientemente se puso en las manos de Dios para realizar esa tarea. Por eso nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que todo lo que hagas prospere, ¿cierto? Eso lo dice en otras palabras. Por lo tanto, este es el libro de la conquista, podríamos decir, ¿cierto? Aquí, al mismo pueblo que estaba esclavo, que fue liberado por la redención, que fue santificado, que fue dirigido en el desierto y que fue en ese sentido, ¿verdad?, llevado a la tierra prometida, es el que conquista efectivamente la tierra prometida. Luego de ese libro tenemos uno de los libros más tristes de la historia del Antiguo Testamento, que es Jueces. Jueces. Es el triste relato de la vida en la tierra prometida. El pueblo transgrede continuamente la ley y los tiempos fueron bien resumidos con la frase: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21, 25. Esto es, no sé si se puede resumir en una palabra, quizás eso es un poco más difícil, pero podíamos ver la constante rebelión del pueblo allí. Una, otra vez, y Dios le levantaba jueces, es decir, permanentemente Dios estaba bendiciendo al pueblo a pesar de la falta de sometimiento del pueblo a Dios. Ruth viene después, es una corta historia durante los días de los jueces, preparando el camino para el rey David. De hecho, por primera vez se habla de los antepasados de David ahí en Ruth, en términos históricos, pero tiene también una connotación muy interesante porque es una especie de ejemplo de lo que significa la redención. A través del pariente redentor que aparece por primera vez allí, Booz, ¿verdad? Booz. Que redime la heredad y finalmente también allí se casa con Ruth y luego viene allí la descendencia del rey David. Después de Ruth viene Primera y Segunda de Samuel. Primera y Segunda de Samuel, y tratan acerca del último juez, Samuel, el falso arranque de un rey, Saúl, y el primer rey y verdadero que conforme al corazón de Dios, que era el hombre conforme al corazón de Dios, que es David. Allí tenemos todo eso en Primera y Segunda de Samuel. Queremos un rey como las otras naciones. El Señor le dice a Samuel que vaya y que les dé un rey. Efectivamente, ellos piden a Saúl y Saúl fracasa miserablemente y Dios lo reemplaza por David. Eso es lo que registra Primera y Segunda de Samuel en términos muy generales, muy sucintos. La monarquía comienza allí, ¿cierto? Primera y Segunda de Reyes registran los descendientes reales de David, mientras estos conducen al pueblo a la idolatría, lamentablemente, y eventualmente a la aniquilación de las 10 tribus del norte, al exilio de las 10 tribus del norte por parte de los asirios en el 722 antes de Cristo. Las 10 tribus del norte y las 2 del sur, que poco tiempo después, en el 586, es decir, algunos bastantes años después, también son llevados al exilio en Babilonia por causa de la idolatría. Eso es el registro de Primera y Segunda de Reyes. Primera y Segunda de Crónicas cuentan la misma historia, pero en lugar de explicar por qué ocurrió el exilio, es decir, por la idolatría, el mensaje, que es el mensaje de los reyes, apuntan a la salvación final de Dios. Y aquí hay una diferencia entre Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Aunque relatan más o menos los mismos hechos y acontecimientos, en los segundos libros, es decir, Primera y Segunda de Crónicas, lo más probable fueron escritos por un sacerdote, porque lo que se muestra allí es precisamente la intención o lo espiritual, enfatiza mucho más lo espiritual que las guerras y todo este tipo de cosas que menciona Primera de Reyes. Se repiten los mismos acontecimientos, pero la forma en que se percibe
a partir de Primera y Segunda de Crónicas, es mucho más espiritual y muestra a la salvación de Dios al final de todo el proceso. Los últimos 3 libros de historia o narrativo tratan acerca del exilio y el regreso del exilio. Esdras describe el regreso de los judíos de su cautividad y la reconstrucción del templo. Eso es lo que describe Esdras. El regreso de los judíos de su cautividad y la reconstrucción del templo. Nehemías continúa la historia donde la deja Esdras al describir la reconstrucción de los muros de Jerusalén, un cumplimiento parcial de las promesas de Dios a su pueblo. Y finalmente tenemos el tercer libro. Estamos hablando solamente de los narrativos, los históricos, porque obviamente ahí hay otros libros como de los profetas, Ageo, Zacarías, por ejemplo, pero aquí estamos hablando solamente en principio de los narrativos o históricos, que es el tercero, es Esther. Esther es el último libro de historia, un relato acerca del rescate providencial de Dios de la comunidad judía durante el exilio. Que ese rescate después allí a través de eso se creó una famosa fiesta, la fiesta de Purim, que los judíos celebran, entiendo, hasta el día de hoy. De tal forma que ahí tenemos todos los libros narrativos. 17 fue lo que vimos, ¿verdad? Así, a grosso modo, en forma sintética. Vamos a ver ahora los escritos, entonces. Los escritos, que son libros especiales que están insertados en el centro del Antiguo Testamento y que nos ayudan también a ver un poco más a Dios de cerca de una manera preciosa a través de la famosa poesía hebrea, que tiene tanta belleza como todas las poesías en todos los idiomas, pero que en este caso es la palabra de Dios, y esa es la diferencia notablemente de cualquier otro poema. Los escritos del medio del Antiguo Testamento son grandes colecciones entonces de literatura sapiencial o de sabiduría, poemas, devocionales y literatura ceremonial del templo. Eso es lo que muestran estos escritos. El primero de ellos es Job, que es la historia del drama del sufrimiento, podríamos decir. Job muestra el drama del sufrimiento de los creyentes, de los justos en este caso. Y de hecho, el único hombre que es descrito de una manera tan extraordinaria por el mismo Dios es Job, un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿De quién más dijo eso Dios en la Biblia? De ninguno más. Es increíble. Es tremendo lo que muestra este hombre en su carácter piadoso, pero este hombre sufre en forma indecible y sabemos que finalmente Dios lo restituye de una manera preciosa también, cuando después de haber pasado por el horno de la aflicción, finalmente su fe es más pura, es más preciosa que el oro, como va a decir Pedro después, porque dice: a Dios de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. Luego de Job viene los salmos, que son oraciones poéticas de alabanza, confesión y lamento a Dios. Y podríamos decir un montón de otros temas allí, solamente mencionamos 3: alabanza, confesión y lamento a Dios. Son expresiones maravillosas del corazón de los salmistas en sus experiencias con Dios y en sus experiencias difíciles que ellos pasaron en la vida, como cada uno de nosotros, y nos ayudan en ese sentido a poder aplicar a nuestra vida también las maravillas de esta relación con Dios, que sin ella no podríamos enfrentar las situaciones de la vida y salir airosos. Los salmos son expresiones de aquello. El tercer libro son los proverbios de Salomón, como se conocen, pero además incluyen proverbios de otros escritores, algunos muy pocos más, pero Salomón es esencialmente el autor de ellos, y tiene relación con enseñarnos asuntos prácticos de la vida. Una cosa importante que debemos decir a estas alturas, cuando lo veamos después más en detalle, en el resto del año vamos a ir descubriendo un poco mejor, pero lo que sería, digamos,
a aportar en este sentido en la interpretación de la Escritura, que los proverbios no son doctrina, que los proverbios no contienen promesas así de Dios directamente o necesariamente, en algunas partes probablemente sí, pero en general no, porque son proverbios de sabiduría, es decir, tienen el propósito de decirnos cómo comportarnos en términos éticos y morales, cómo comportarnos y cómo un buen comportamiento normalmente lleva por un buen camino y a una buena recompensa. Eso es lo que nos dice. Pero no hay que tomarlos como promesas absolutas, porque si no fallaríamos en la interpretación. Y en general la literatura poética es así. Entonces hay que ser cuidadosos en eso. Eclesiastés es el cuarto libro, y de nuevo probablemente escrito por Salomón, y narra la búsqueda de un hombre por el camino a la felicidad e importancia en este mundo. Describe a un hombre que está, podríamos usar el término, un tanto deprimido, porque ha buscado y ha encontrado y ha tenido todo y ha disfrutado todo. Sin embargo, una de las cosas que más se repite es vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Este hombre finalmente alcanza el reposo cuando dice al final que todo se trata de esto, de conocer a Dios, de guardar sus mandamientos, de poder tener una relación con Dios, porque ahí está la verdadera satisfacción y felicidad. Ese es el tema en cuestión de Eclesiastés. Luego tenemos el Cantar de los Cantares, que es la colección de canciones de amor entre un novio y su novia. Eso es lo que literalmente es, pero que obviamente cuando uno lo entiende mejor también se pueden aplicar a la persona de Jesucristo con su pueblo. Pero en general, en términos literales, es esto, la colección de canciones de amor entre un novio y su novia. Ahí terminamos con los escritos. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, estoy terminando lo último ya. Ya, perfecto. La colección, ¿cierto? La colección de canciones de amor entre un novio y su novia. Eso es. Los cantar de los cantares. Todo escrito, así que ahí terminamos con los 5. Con los escritos. Es una forma muy simple de resumirla. Después vamos a tocar cada uno de ellos de una forma un poco más detallada, por supuesto, por eso estamos haciendo una generalización en principio. Luego están los profetas. Los profetas. Aquí hay 17 libros, ¿verdad? Los anteriores eran 5, los primeros eran 17, los siguientes 5 y ahora son 17 nuevamente. Los profetas. La última colección de libros en el Antiguo Testamento es los profetas. Estos 17 libros presentan la opinión de Dios de la historia de Israel, específicamente acerca de la desobediencia de Israel. Y aquí quiero hacer una pregunta que puede ayudarnos a poder entender mejor. ¿Qué presenta o qué escenario se presenta en términos políticos, sociales y espirituales en los libros en los escritos, es decir, en la literatura sapiencial y de sabiduría? ¿Qué escenario general se presenta en estos libros? En general, porque obviamente Job es un libro aparte en un sentido, porque habla del drama y el sufrimiento de los justos. Pero el resto de los libros, ¿cuál es el contexto histórico más o menos? Uno empieza a darse cuenta de un detalle. Allí, la era dorada de Israel fue la que más floreció, en los reinados de David y Salomón, principalmente. Varios de estos escritos son de Salomón, como acabamos de decir, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se necesitaba en una época donde había paz, prosperidad material, donde había un equilibrio político adecuado, donde había un buen gobierno, donde había una buena relación también en general con Dios? ¿Qué es lo que se requería? Poetas, es decir, personas que pudiesen venir a enseñarnos cosas hermosas a través de la poesía y al mismo tiempo desafiantes para nuestra vida espiritual, pero que no tenían mucho que ver con confrontación. Pero ¿qué pasa en el tiempo en que se escribieron los profetas? Era precisamente la rebelión del pueblo la que más aparecía allí. ¿Qué se necesitaban allí? Profetas, es decir, personas que confrontaran al pueblo con su real condición, y el llamamiento era siempre a volverse a Dios.
Ustedes se están yendo por mal camino, ese es el mensaje general de los profetas, se están alejando de Dios, se han rebelado contra Dios, ustedes tienen que arrepentirse porque si no se arrepienten, el juicio de Dios vendrá sobre este pueblo. Eso es el mensaje general de los profetas. Y por supuesto, en tiempo de decadencia moral, social, espiritual y política, en este caso, ¿qué se requería? Se requerían profetas para llamar al arrepentimiento al pueblo y volverse a Dios. El primer profeta que tenemos, ¿cierto?, conocido como Isaías, fue un profeta en el reino del sur, en Judá. Recuerden que ya estaba dividido Israel en 10 tribus del norte y 2 tribus del sur. Las del norte se llamaron Israel, las del sur se llamaron Judá. Bueno, en este caso Isaías fue un profeta de Judá que profetizó entre los años 740 y 700 antes de Cristo aproximadamente. Los primeros 39 capítulos son profecías que conducen al cautiverio, es decir, que van mostrando cómo Israel se fue separando permanentemente de Dios hasta finalmente preparar lo que vendría siendo después, posteriormente, el cautiverio. Los últimos capítulos, es decir, estamos hablando del 40 al 66, apuntan a una futura restauración y redención. Son libros de promesa, esta parte del libro, es decir, del 40 al 66. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. Esa es la gran división de Isaías. 1 al 39, 40 al 66. Y esta parte nos habla, en general, el profeta Isaías es el que más habla anticipadamente de Cristo. Se le conoce también, los teólogos lo conocen como el profeta evangélico. Recuerden cuántos textos tenemos allí. Capítulo 11, sobre el nacimiento del Señor. Capítulo 7 también. Capítulo 53, el famoso capítulo del siervo sufriente de Dios. Y así, el capítulo 61, todas profecías mesiánicas que se mencionan allí en esos escritos de Isaías. Jeremías viene después. Él profetizó en Jerusalén durante los años en que la ciudad fue sitiada y continuó profetizando durante 7 años después de que la ciudad cayera en el año 586 a.C. Entonces, Jeremías profetizó cuando la ciudad fue sitiada, antes de que cayera definitivamente en las manos de los babilónicos, cuando cayó en las manos de los babilónicos y 7 años después. De allí que también tenemos que Jeremías es el autor de Lamentaciones, es el otro libro que viene después, y es una visión donde el profeta se pasea, podríamos pensar así, que el profeta se paseaba por Jerusalén y vio la destrucción completa de Jerusalén y se lamentó. Por eso, Lamentaciones. Es el lamento de Jeremías por la destrucción de Jerusalén. Lloró amargamente porque eso podía haber sido evitado si el pueblo no se hubiese alejado de Dios, sino que hubiese permanecido en fidelidad al Señor. Ya vimos entonces Jeremías, Lamentaciones. Ezequiel profetizó en Babilonia durante este tiempo acerca de la futura caída de Jerusalén y la última restauración de Dios y su pueblo. Este fue un profeta del exilio en un sentido porque profetizó en Babilonia. Daniel es parte profecía y parte histórica y registra cómo Dios demostró ser el gobernador del mundo, incluso cuando su pueblo se encontraba cautivo en Babilonia. ¿Cómo lo demostró? Bueno, colocando a los suyos en lugares de preeminencia, de prominencia, quiero decir, en los diferentes reinados que hubieron. Daniel estuvo presente como uno de los líderes principales de esas naciones a través de varios reyes que sucedieron después a Nabucodonosor, cuando llegaron los persas, los medos persas, y comenzó también esos reinados, y Daniel fue durante varios reyes el líder principal allí en esas naciones. Por lo tanto, Dios mostró su presencia a través de este profeta.
Después viene el Oseas, que profetizó al reino del norte, llamado Israel, al mismo tiempo que Isaías, es decir, más o menos eran contemporáneos en ese sentido. Y Dios usó a la esposa adúltera de Oseas como un vivo ejemplo de la infidelidad de Israel. Ese es uno de los temas que a veces se ha vuelto controversial también para muchos, que Dios utilizó, inclusive, y eso muestra que Dios utiliza incluso nuestros grandes yerros para poder cumplir sus propósitos. Utilizó a la mujer adúltera o la esposa adúltera de Oseas como un vivo ejemplo de la infidelidad de Israel con respecto a él, a Dios. Joel predicó acerca del juicio venidero de Dios sobre el reino del sur y la bendición de Dios que vendría después de su arrepentimiento. Otra vez, ¿se fijan el contexto? Juicio, pero también arrepentimiento. Ese es realmente el bosquejo para la mayoría de estos profetas. Va a venir juicio porque el pueblo se alejó, viene restitución de parte de Dios, restauración por el arrepentimiento del pueblo. Luego tenemos al profeta Amós, otro contemporáneo de Isaías, predijo el juicio y la restauración del reino del norte. Otra vez juicio y restauración. Abdías comunicó su breve profecía de juicio contra uno de los vecinos de Judá, Edom. Esas eran profecías específicas sobre pueblos circunvecinos que eran enemigos de Israel, y en este caso era Edom. Jonás es el otro profeta. Cuando fue llamado a profetizar a la ciudad asiria de Nínive, huyó y fue tragado por un gran pez, como sabemos, y en la barriga del pez oró, se arrepintió y fue liberado y obedeció, y Dios le dio una lección extraordinaria a él de que Dios es un Dios de amor, de compasión y misericordia al perdonar a los ninivitas, que eran de origen asirio y que evidentemente eran personas en términos de crueldad, como personas bastante conocidas en ese tiempo. De allí quizás también la reticencia de Jonás a ir a Nínive. Sin embargo, una vez que él predicó, el pueblo de Nínive se arrepintió y Dios les perdonó. Así es. Miqueas es el otro profeta, profetizó al mismo tiempo que Isaías y Oseas. Habló tanto a Israel como a Judá. Este es uno de los profetas que profetizó tanto a Israel en el norte, a las 10 tribus, como a las 2 tribus del sur de Judá. Nahum es el siguiente, quien vivió un siglo después de Jonás y proclamó el juicio venidero de Dios para Nínive y un futuro rescate para Judá. El arrepentimiento de Nínive duró un tiempo, pero después los habitantes que vinieron posteriormente al arrepentimiento que se produjo con Jonás, un siglo después, ya también iban a caer bajo el juicio de Dios por causa de no haberse arrepentido estas nuevas generaciones. Habacuc preguntó a Dios por qué las cosas malas le suceden a personas buenas o al pueblo en ese sentido, y las cosas buenas a personas malas. La respuesta de Dios fue un llamado a la fe y confianza en su promesa de restauración. Él dijo: ¿cómo, Señor, no castigas a este pueblo respecto al propio Israel? Y después, cuando Dios le dice: enviaré a personas, a ejércitos del norte que van a castigar a Israel, Habacuc dice: pero ¿cómo, Señor, vas a castigar a Israel con un pueblo más malo que él? En otras palabras. Y entonces ahí tiene un diálogo con Dios. Pero Dios le dice que lo que importaba es que él confiara simplemente en el Señor y en la justicia de Dios. Y una vez que Habacuc entendió, el capítulo 3 dice que entonces se arrepintió genuinamente y entendió que Dios era justo. Sofonías es el que prometió que vendría juicio sobre Judá mientras lo llamaba al arrepentimiento. Prometió que vendría juicio sobre Judá mientras lo llamaba al arrepentimiento. O sea, el tema es el mismo de todos los profetas en general. Ahora tenemos los últimos 3 profetas que profetizaron después del exilio. Se les denomina normalmente profetas post-exílico, precisamente porque
profetizaron después del exilio, cuando Jerusalén estaba siendo reconstruida. Ageo, que profetizó en el 520 a.C., animó al pueblo a continuar con la reconstrucción del templo. Es maravilloso ese libro. Si ustedes tienen deseo de estudiar un libro corto, pequeño, como Ageo, estúdielo, es maravilloso, porque es también muy confrontacional. Él dice, revisad bien vuestros caminos. Él repite eso como un estribillo al principio. Meditad bien en vuestros caminos. Esa es la palabra correcta. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Por qué? Porque habían abandonado la reconstrucción del templo y ahora estaban preocupándose de sus casas artesonadas, de lujo que cada uno se estaba haciendo, y se olvidaron de que el propósito por el cual fueron restaurados por Dios fue que tenían que honrar a Dios y adorar a Dios, y lo hacían a través de la reconstrucción del templo en ese contexto. Zacarías también profetizó 2 meses después de Ageo, más o menos en el mismo tiempo, y presentó una serie de sueños que atacaban el letargo religioso del pueblo y predijo la era mesiánica. En Zacarías 14 particularmente es muy evidente, muy notorio, del capítulo 12 en adelante en realidad, pero el capítulo 14 es muy notorio respecto al regreso de Cristo. Es increíble cómo todavía no venía en primera instancia Cristo, ya estaba profetizado que iba a venir en una segunda oportunidad a Israel. Y Malaquías es el último profeta, y también atacó la apatía religiosa y prometió un Mesías venidero. Fue el último profeta del Antiguo Testamento. Él en 7 ocasiones confronta la voz de Dios con la voz del pueblo. Él dice que Dios dijo que amó a Israel, y ellos dicen, ¿en qué nos has amado? Y hacen esa rebelde oposición a Dios cuando Dios dice, yo hice esto. ¿Y dónde lo hiciste? Es decir, nosotros no lo hemos visto. Y ahí el Señor le dice en primera instancia a Jacob, amé, más a Esaú aborrecí. Ahí hay una evidencia notable de que los amé. Y así, en 7 ocasiones se revela al pueblo, en 7 ocasiones el Señor los confronta con su verdadera condición. Y termina así el Antiguo Testamento. Este es el Antiguo Testamento de principio a fin, pero ¿qué nos enseña este gran panorama de la historia? Capaz que ya no tengamos tiempo para continuar. Y nos pasamos, yo creo, pero quería terminar ya con Malaquías y dejarlo ahí. Quizás podríamos terminar el próximo capítulo con el resumen. Sí. A lo que nos va a llevar. Exactamente. ¿Qué nos enseña en definitiva en términos generales el Antiguo Testamento? Eso yo creo que sería bueno que lo pudiéramos sintetizar el próximo capítulo. Sí, uy, fue harto hoy día, pastor, profesora, nos dio bastante tarea. Sí, sí. Pero como maravillosamente lo hemos visto, lo teníamos, pero realmente ahí separado y en un pequeño resumen de glose de qué trata cada libro. Sí, es muy interesante porque al final tenemos un contexto adecuado para estudiar después, para no desviarnos de la interpretación que es en el fondo el propósito de este programa es eso, que nos animemos a estudiar más la Biblia, ¿verdad? E incluso en casa, a través de estos instrumentos que se dan y que han sido preparados por personas que han estudiado mucho el tema en cuestión, entonces nosotros simplemente somos los que transmitimos esto a ustedes, y el propósito es que estudien las Escrituras y puedan conocer mucho mejor y amar mucho más al Dios de las Escrituras. Así es. Ese es el fin de esto, que puedan amar más a este Dios de las Escrituras. Amén. Y amándole más, vamos día a día a buscar y ver la forma de cómo vamos a traer toda esa gloria de vida a su nombre. Amén. Así es. Así que, gracias, pastor, una vez más por haber compartido con nosotros. Ya quedamos listos con la introducción para el próximo programa, próximo capítulo ya. Así que a seguir repasando. Veamos todos los que podemos anotar, ¿cierto?, de qué trata el concepto en sí de cada libro, y se nos va a ir haciendo un poco más ya
familiar. Más familiar de qué trata cada uno y vamos a ir viendo. Así que el Señor les guarde, comparta, recuerde, estamos en nuestras redes sociales como Ministerio de Armonía, comparta ahí los videos, suscríbase a nuestro canal de YouTube también. Así que el Señor les fortalezca y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Aprendiendo Juntos y en Armonía. Dios les bendiga. En Armonía hemos presentado Aprendiendo Juntos en Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Aprendiendo Juntos en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.